días con todos, espero tengan un excelente día. Mi nombre es Adriana Jiménez Morbelli y con mis compañeras Briset Medina, Ángela Cosio y Stephanie Cáceres somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Andina del Cusco. Hoy les vamos a hablar de dos temas muy importantes, la biorremediación y la fitorremediación, del curso de contaminación de aguas dirigido por el ingeniero Teodoro Guarguachipani. La controversia por el impacto de las actividades humanas en el ambiente se ha dado por años, hasta el punto que no se puede pasar por alto los efectos causados al sistema ambiental. La necesidad de remediar estos medios ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que hacen hincapié en la desintoxicación y la destrucción de los contaminantes. Dentro de la amplia gama de tecnologías con el potencial de llegar a la meta de la sostenibilidad, la biorremediación ocupa un lugar importante. Pero, ¿qué es la biorremediación? Es una tecnología que busca resolver los problemas de contaminación mediante el uso de seres vivos, microorganismos y plantas, capaces de degradar compuestos que provocan desequilibrio en el medio ambiente, ya sea en el suelo, agua o aire. Tipos de biorremediación. En primer lugar está la degradación enzimática. Este tipo de degradación consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado, con el fin de degradar las sustancias nocivas. Estas enzimas se obtienen en cantidades industriales por bacterias que las producen naturalmente o por bacterias modificadas genéticamente que son comercializadas por las empresas biotecnológicas. Lo segundo es la remediación microbiana. En este tipo de remediación se usan microorganismos directamente en el foco de contaminación. Los microorganismos utilizados en biorremediación pueden ser los ya existentes en el sitio contaminado que vendrían a ser los autóctonos, o pueden provenir de otros ecosistemas, en cuyo caso deben ser agregados o inoculados. El hombre ha aprendido a aprovechar estos procesos metabólicos de los microorganismos, que pueden degradar compuestos tóxicos para el ambiente y convertirlos en compuestos inocuos o menos tóxicos. Las bacterias más utilizadas en la degradación están las Acinetobacter sp, Burkholderia cepacia, Deinococcus y Pseudomonas. Las actividades microbianas en el proceso de biorremediación se puede resumir en lo siguiente. Los microorganismos ingieren los contaminantes como fuentes de carbono y algunos nutrientes como fósforo y nitrógeno. La digestión de estos compuestos en sustancias más simples como parte del metabolismo del microorganismo puede resultar en la degradación del compuesto en forma parcial o total a dióxido de carbono y agua. Existe una clasificación de las bacterias según la necesidad del oxígeno. Están las anaerobias, que requieren oxígeno disuelto para vivir y reproducirse, las facultativas, que pueden funcionar con o sin oxígeno disuelto, y las anaerobias, que viven sin oxígeno disuelto. Veamos algunas aplicaciones de la biorremediación. Pero antes, en primer lugar, hay que saber que cada bacteria es diferente y por lo tanto tienen aplicaciones distintas. Es importante saber qué aplicaciones deseamos o necesitamos y así usar las bacterias adecuadas de manera correcta. Asimismo, tenemos a la biorremediación por hidrocarburos que se utilizan para reducir o eliminar por medio de microorganismos la contaminación de suelos afectados por petróleo, grasas, combustibles, aceites provenientes de diversas fuentes, como por ejemplo los derrames de petróleo o industriales. También mencionaremos a la biorremediación de metales pesados, ya que la industrialización global está cumpliendo las demandas de la población moderna a costa de la exposición ambiental a diversos contaminantes, incluidos a los metales pesados. Estos metales que afectan la calidad del agua y el suelo y además entran a la cadena alimentaria. Es así que el enfoque de biorremediación presenta una excelente alternativa para los métodos convencionales y caros e ineficientes que existen hoy en día para la eliminación de metales pesados. Las ventajas de la biorremediación. El uso de la biorremediación como estrategia presenta numerosas ventajas respecto a las estrategias de remediación de índole físicas y químicas, ya que no produce desechos significativos en cantidad y en general tampoco en su toxicidad. También es una herramienta con poca demanda de energía. Es en comparación más económica que todas las otras estrategias posibles.
puede funcionar también como complemento de otras técnicas o secuencialmente a ellas. Causa una perturbación mínima en el sitio de operación y resulta en operaciones sencillas y a bajos requerimientos. Dentro de las desventajas tenemos que si este proceso se llega a aplicar de forma incompleta, pues podría empeorar la situación del entorno donde es aplicado. Es así que conforme pasan los años y los avances tecnológicos aumentan, alcanzan su mayor potencial. La bioremediación va cobrando fuerza como método para contrarrestar los efectos de accidentes ambientales que atentan contra la flora y fauna de cualquier ecosistema. Por ello, se efectúan constantes análisis para determinar sus alcances en distintas áreas. Ahora vamos a continuar con otro tema muy importante, que es la fitorremediación. La fitorremediación significa remediar un daño por medio de plantas o vegetales. La fitorremediación también puede definirse como una tecnología sustentable que se basa en el uso de plantas para así poder reducir in situ la concentración o peligrosidad de contaminantes orgánicos como inorgánicos, en sedimentos, en agua, en aire, en suelos, de procesos bioquímicos. Tenemos tipos de fitorremediación. Como primer punto tenemos la fitoestimulación. Nos dice que es una estrategia de los exudados de las raíces de las plantas que estimulan el crecimiento de los microorganismos que son capaces de degradar los contaminantes orgánicos. Como segundo punto tenemos la fitovolatilización. Como su nombre lo dice, volatilizar. Nos dice que algunas plantas son capaces de volatilizar ciertos contaminantes, como es el mercurio y el selenio. El contenido en suelos, sedimentos o aguas. Como tercer punto tenemos la rizofiltración. La rizofiltración se basa exclusivamente en hacer crecer en cultivos raíces de plantas terrestres con alta tasa de crecimiento y área superficial para poder absorber, concentrar y precipitar metales pesados en aguas residuales contaminadas. Como cuarto punto tenemos la fitoextracción o fitoacumulación. Esta es una estrategia que explota la capacidad de algunas plantas para poder acumular los contaminantes en sus raíces, tallos o follajes, los cuales pueden ser fácilmente cosechados. Como quinto y último punto tenemos la fitoestabilización. Este tipo de estrategia utiliza plantas que desarrollan un deceso del sistema de raíz para así poder reducir la biodisponibilidad de metales y otros contaminantes en el ambiente por medio de mecanismos de secuestración y humidificación. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas de la fitorremediación. La aplicación de técnicas fitorremediadoras resulta mucho más económicas que otras técnicas. Estas tecnologías resultan eficientes en grandes áreas contaminadas o medios de niveles de contaminación. No se transporta el medio contaminado y evita la dispersión tanto de contaminantes por el agua o por el aire. Estas tecnologías no consumen electricidad ni producen gases de efecto invernadero. Estas tecnologías preservan los suelos y el agua, el aire y la atmósfera. Son métodos de descontaminación con menor impacto ambiental. Es una tecnología muy sustentable, es poco perjudicial para el ambiente y no produce contaminantes secundarios como otras tecnologías. Es más probable que esta tecnología fitorremediadora sea más aceptada por el público, por la sociedad, ya que se ve agradable. Evita la excavación y tráfico pesado. Se puede reciclar recursos, tanto como el agua, la biomasa y los metales. Y estos no requieren personal ni para su manejo ni para su consumo. Bueno, continuando, ahora vamos a hablar acerca de las desventajas de la fitorremediación. Estas técnicas pueden tener un efecto en la zona de la raíz de las plantas. No es totalmente eficiente en impedir la lixiviación de contaminantes. Son métodos muy lentos de descontaminación, ya que se tiene que esperar el crecimiento de las plantas y otros. El crecimiento y sobrevivencia de las plantas se ven totalmente afectados por la toxicidad que tienen los contaminantes. Estas tecnologías pueden tener efectos negativos en los ecosistemas que habitan en ese lugar. Esto depende de las estaciones. El crecimiento de la vegetación puede estar limitado por la toxicidad, como ya lo dije antes.
Los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente durante algunas estaciones. Por ejemplo, mayormente pueden ser liberados durante el otoño estos contaminantes. Los contaminantes pueden acumularse en la madera. No todas las plantas son tolerantes a esta técnica y se requieren áreas muy grandes, o sea, relativamente grandes para hacer esta aplicación. Favorece el desarrollo de mosquitos, quiere decir que aparecen en los sistemas acuáticos, ya sean los lagos, ríos, lagunas, empiezan a aparecer o en el lugar donde vamos a aplicar la tecnología. La solubilidad de los contaminantes puede incrementarse en un mayor daño ambiental. Bueno, en conclusión podemos decir que actualmente existen demasiados problemas de contaminación y esta contaminación requiere de tecnologías de bajo costo y efectivas ambientales y también que puedan aplicarse a gran escala. Tal es el caso de la fitorremediación. Mi grupo y yo hemos analizado y hemos visto que la fitorremediación es una tecnología más amigable y más aplicable con el ambiente. Es una buena alternativa para la restauración de ambientes y efluentes contaminados. Esta tecnología es de bajo costo, no requiere infraestructura, es muy barata, es simple, compatible con el ambiente y muy amigable también con el ambiente. Y es mucho más agradable que otras tecnologías convencionales. La fitorremediación nos ofrece más ventajas que desventajas. Particularmente la fitoextracción y la rizofiltración son las más desarrolladas actualmente. La capacidad de las plantas de absorber, de metabolizar, de acumular, de volatilizar y de estabilizar contaminantes orgánicos e inorgánicos son muy importantes para la contaminación. Esta tecnología es mucho mejor que otros métodos convencionales para la remediación de la contaminación.